¿Tal? Bien, te puede ver muy bien, Romy. Ya. Entonces, buenos días, profesor y compañeras. El día de hoy voy a exponer sobre la lectura labiofacial y el memorismo. Entonces, vamos a comenzar diciendo un pequeño concepto sobre la lectura labiofacial. Este es un mecanismo alternativo de comunicación para las personas sordas e hipacúsicas y abarca no solamente los labios, sino también toda la cara, las expresiones que hacemos y el lenguaje corporal, ¿no? Puede ser también apoyo de cuello, brazos, incluso toda la parte del tronco, ¿no? Y esto para entender mucho mejor el mensaje que se está emitiendo. Tenemos las condiciones generales para la aplicación del método de lectura labiofacial, en el cual tenemos condiciones para la aplicación, condiciones físicas para la aplicación del método de lectura labiofacial, ¿no? Tenemos la luminosidad, el espacio, la privacidad, mobiliario mínimo y materiales, ¿no? Todo esto para la enseñanza de este método. Entonces, hablando de luminosidad, la luz debe distribuirse en forma adecuada, de tal forma que no se produzcan sombras en los segmentos de la cara del fonoaudiólogo. Se recomienda que sea una sola luz. El espacio se requiere un lugar con al menos uno de sus muros lisos para el trabajo de perfil en sombra, ¿no? Ya que también en este método se hace el entrenamiento con la sombra, ¿no? También la privacidad, ¿no? En la cual se sugiere la presencia de la menor cantidad de personas posibles, ¿no? Para así evitar que el paciente se distraiga. Luego tenemos el mobiliario mínimo, en el cual consta de escritorio, silla, para de mesa y espejo sobre mesa. Y los materiales que son fichas, ¿no? Para usarlas cuando el paciente no reconozca un fonema dado en primer instante. Luego tenemos las condiciones, las características que el paciente debe tener. Para este método es importante la predisposición psicológica, visión, lectoescritura y audición. Entonces, la predisposición psicológica tenemos que el paciente debe manifestar el interés en aprender el método, también que el paciente debe conservar lucidez mental. En cuanto a la visión, es muy importante porque debe ser compatible con las exigencias del método. Entonces, el paciente tiene que ser capaz de visualizar claramente la cara del interlocutor, que es a 0,75 a 1 metro de distancia. La lectoescritura. La lectoescritura aquí el sujeto debe dominar la lectoescritura o al menos debe ser capaz de transcribir ortográficamente los fonemas, ¿no? En combinaciones silábicas, palabras y frases de extrema complejidad. En cuanto a la audición, las sesiones se trabajan sin audífonos, ¿ya? Y en caso de que el paciente capte algún sonido emitido por el fonoaudiólogo que facilite la decodificación del fonema que se esté trabajando, se le recomienda que hagan el taponamiento bilateral, ¿no? Para asegurarnos de que sí está usando correctamente el método, solamente la lectura labiofacial. Y luego tenemos las características del fonoaudiólogo, ¿no? Que tenemos que tener nosotros para poder enseñar este método, que es el conocimiento del método de la lectura labiofacial en sí, también el conocimiento de la problemática del paciente, el conocimiento detallado de la fonología, que es muy importante, también una modulación normal, no se debe exagerar ni gesticular mucho, ¿no? Sino normal, y también la intensidad vocal normal, no podemos gritar tampoco, entonces tener en cuenta todo esto. Bueno, ¿no? También Torres, 1998, nos menciona que ella tiene, ¿no? Con la población sorda española un porcentaje máximo de identificación de sílabas del 35% y del 40% cuando se trata de palabras clave dentro del contexto. Entonces, nosotros el cine nos ha hecho ver exagerado esta habilidad de las personas sordas para percibir el habla, ¿no? En el habla. Y nos ha dado una idea falsa, ¿no? Sobre las posibilidades
que tiene el sordo para la lectura labiofacial, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Torres nos dice que la población sorda española tiene un porcentaje máximo de identificación de sílabas del 35%. Entonces, van a haber limitaciones, ¿no? Para la persona sorda que solo depende de la labiolectura, que son, por ejemplo, que son muchos los fonemas que tienen la misma forma en los labios y esto crea confusión. Entonces, Tortosa en 1978 nos dice que en el castellano existen 5 tipos de confusión. El primero, la D y T. El segundo, la M, P y B. Tercero, S y R. Cuarto, K, G, R. Y quinto, L y E, ¿no? También otra limitación es que hay algunos sonidos que no son visibles en los labios, como los siguientes fonemas, la K, la G, la J y la E. Luego tenemos que la labiolectura es un proceso de reconocimiento. Entonces, se lee en los labios lo que ya se conoce. Entonces, esto sirve poco para adquirir un nuevo vocabulario. Ahora, la lectura labiofacial exige bastante voluntariedad, mucha atención y un enorme esfuerzo. También tenemos que tener en cuenta que la comprensión del mensaje va a exigir una suplencia mental, en la cual la persona va a rellenar esos huecos, ¿no? Por adivinación, en función a la coherencia del mensaje, el contexto, la experiencia lingüística que tenga la persona y la experiencia vital, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver mejor. Ahora, tenemos aquí 2 tipos de comprensión. Tenemos la comprensión global y la comprensión intuitiva. En la comprensión global, el niño intuye el mensaje emitido al percibir ciertos movimientos articulatorios y al servirse de otros movimientos corporales, ¿no? Que son el apoyo, e incluso también de las claves del contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que está? Y tenemos la comprensión intuitiva, que se va dando paulatinamente a una fase en la que el niño ya va a ser capaz de un reconocimiento segmentario cada vez mayor de los elementos que integran el mensaje. Entonces, aquí reconoce las palabras pronunciadas a partir del análisis-síntesis de los movimientos captados por la vía visual, que ahorita vamos a ver más a profundidad esto. Y también nos mencionan que existen estos 2 tipos de comprensión que van a persistir durante toda la vida, pero el buen lector labiofacial va a tener muy desarrollada esta habilidad que es la comprensión intuitiva. Entonces, aquí les hablaba del mecanismo, ¿no? Que tenía el buen lector, que era lo intuitivo, ¿no? En el cual Bravo y otros autores en 1987 nos precisan de una serie de mecanismos que completan y dan sentido a aquello que la persona ha percibido. Entonces tenemos el mecanismo lexicológico, el mecanismo sintáctico, el mecanismo ideológico y el mecanismo mímico. Entonces, el mecanismo lexicológico, aquí la persona va a completar lo que falta o lo dudoso de acuerdo con su vocabulario. Entonces, él lee lo que ya se conoce. Por ejemplo, si en una palabra tenemos una confusión, ¿no? La palabra toma, doma y loma. Entonces, ya que la primera palabra es muy conocida y se utiliza con mayor frecuencia, es probable que que complete la frase con esta palabra, ¿no? Ya que es probable que estas 2 palabras no las utilice mucho o no las conozca. Entonces va a tomar esta palabra que es toma. Luego tenemos el mecanismo sintáctico en el cual selecciona el vocablo que mayor encaja en la estructura de la frase. Por ejemplo, aquí la casa de Romy o la casa de Romy. Entonces, aquí lo que mejor encaja es de. Entonces, la persona va a entender y va a completar con esa palabra, la casa de Romy. Luego, en el mecanismo ideológico, aquí opta ante la duda por la idea que mejor conviene al sentido de la palabra, ¿no? Por ejemplo, María colgó la bata en la percha o María colgó la pata en la percha. Entonces, aquí tiene mayor sentido bata, ¿verdad? Entonces, va a tomar esta palabra. María colgó la bata en la percha. ¿Ya? Y luego tenemos el mecanismo mímico,
¿no? Que también va a dar sentido a lo que ha percibido, que es mediante gestos de la cara y de todo el cuerpo, que va a brindar indicios y que facilitan la interpretación. ¿Ya? Entonces, lo que nos hablaba anteriormente de la persona que tiene la comprensión intuitiva, nos hablaba de que se va a apoyar el mecanismo sintáctico y también ideológico, ¿no? Que va a tener mayor capacidad para tener una conversación, una comunicación fluida. Ahora, también estaba investigando de que el entrenamiento y la práctica de la lectura labiofacial en niños sordos debe realizarse siempre que sea posible en situaciones normalizadas. Entonces, hay una etapa, hay unas cuantas fases, ¿no? Que se debe seguir, el cual tiene objetivos diferentes, ¿no? Entonces, primero, el objetivo va a ser que el bebé sordo fije la mirada en la cara y aprenda que puede obtener información a partir de las gesticulaciones del interlocutor. Luego, ya cuando es este niño, ¿no? Va a aprender poco a poco a imitar gestos orofaciales que van a facilitar su posterior aprendizaje del lenguaje oral. Luego tenemos otra fase, ¿no? En la cual va a tener como objetivo identificar palabras y frases cortas de forma global, apoyándose de lo que perciba, ¿no? En la boca y labios del interlocutor, teniendo en cuenta las claves del contexto. Nos menciona que aquí es dentro de los 28 y 38 meses, aunque puede ser obviamente de forma particular, puede variar. También el vocabulario debe ser fácil de reconocer, debe ser diferente entre sí. Entonces, emplear 2 palabras de 3 sílabas y una de una sílaba. Por ejemplo, aquí hay una palabra de 3 sílabas y una de una sílaba. Y se puede dar cuenta que en la primera palabra tiene diferentes fonemas, ¿no? Zapato. Entonces, esto va a crear menos confusión en la persona, ¿no? Y también tienen que ser objetos que le resulten familiares, que estén dentro de su contexto. Y posteriormente se utilizan objetos con imágenes labiales más parecidas. Por ejemplo, para que sea un poco más complicado, ¿no? Para él y entrenar aumentando la dificultad. Luego se utilizan representaciones gráficas, imágenes de acciones, objetos, personas, situaciones. Y el niño debe entregar la tarjeta, debe señalar el objeto, imitar la acción, ¿no? Agrupar las tarjetas por afinidades, también puede realizar acciones o si no, imitar acciones en muñecos, dar órdenes orales y ejecutarlas o igualmente realizarlas en muñecos, ¿no? Etcétera. Entonces, eso, y al finalizar esta fase, es aconsejable iniciar la asociación gráfica e imagen. Y finalmente, conviene abordar un entrenamiento sistemático del reconocimiento de visión. Entonces, tenemos que tener en cuenta que van a haber condiciones que faciliten la lectura labiofacial, ¿no? Que ya mencioné que, por ejemplo, la posición, que tiene que ser frente a frente, la distancia ideal, ¿no? Si es muy lejos, tampoco no va a poder observar muy bien los labios. Entonces, en algunos textos nos dice que la distancia máxima entre 6, 7 metros, otras entre 4 y 5 metros, ¿no? Pero la distancia ideal es entre medio metro y 1,5 metros. También evitar mover la cabeza, ¿no? Evitar mover la cabeza para que también, obviamente, al movimiento de la cabeza se mueve también los labios. Entonces, evitar eso. También evitar tener los bigotes muy grandes o que estén mal cortados, evitar los chicles, caramelos, lápices en la boca, etcétera, ¿no? La iluminación, que también mencioné que es importante, evitar la sombra en la cara. También la pronunciación es importante. No debemos exagerar el movimiento de los labios, no debemos gritar, y el ritmo debe ser un ritmo normal o puede ser un poco lento, ¿ya? También no se debe partir las palabras, no se debe silabiar. Entonces, si por ejemplo nosotros le decimos meta y él entiende mesa, no se debe repetir la sílaba mal, sino se debe repetir toda la palabra, ¿no? Mesa, otra vez, toda la palabra, o toda la frase.
Y al finalizar cada frase debe haber una pequeña pausa, ¿no? Para que pueda entender de que esa frase, esa idea terminó. Tenemos que tener en cuenta que también debemos utilizar frases sencillas, frases cortas, correctas, ¿no? ¿Qué más? A ver, bueno, eso más que todo, ¿no? Ahora vamos a hablar del bilingüismo. Un ratito, Romy, muy bien. Excelente, muy bien. Hay que tener en cuenta todos los parámetros que mencionó su compañera Romy, para lo que muchos dicen, no, la lectura labiofacial es solamente mirar los labios y listo. Implica mucho más el procesamiento que hay que tener para poder realizar. Hay un cuadrito que hizo Romy ahí sobre el procesamiento léxico, o sea, cómo ellos van a poder visualizar y tratar de complementar ese de ahí, los mecanismos de procesamiento, ¿no? Es muy importante esto porque así la persona sorda se basa en estos mecanismos para poder leer los labios y no tener esa confusión que muchos, imagínense, leer diferentes formas de labios, leer a diferentes personas con diferentes ritmos del habla que tiene, y aún así, a pesar de eso, tratan de entender, ¿no? Y eso no crean que es tan fácil, ¿eh? Es difícil, pero hay, como les decía, la facilidad que tienen ellos con la parte kinestésica corporal y todo lo que es la visoespacial, que tienen el dominio, ellos que desarrollan mucho más que nosotros, les ayuda a complementar y a realizar esto de acá. Muy bien, Romy, esto es muy importante, el que acabas de encontrar todo lo que es estos mecanismos que justamente es la base, ¿no? La base del procesamiento mental de la persona sorda. Esto es su procesamiento. Has entrado más allá de lo que es simplemente las características, cómo yo realizo una lectura labiofacial, el mirar la distancia que hay que tener en cuenta, sino también dentro de lo que es el proceso de lo que ellos realizan. Muy bien, Romy. Continúa la siguiente, por favor, el bilingüismo. A ver, el bilingüismo, tengo aquí un video que dura 3 minutos, ¿Ya? entonces lo voy a colocar, me avisan si se escucha. ¿Hablas inglés? ¿Parlez-vous français? ¿Ni Juan Shuajun Wenma? Si respondiste yes y o jue y estás viendo esto en español, es muy probable que formes parte de la mayoría bilingüe y políglota del mundo. Además de viajar con habilidad de ver películas sin subtítulos, saber 2 o más idiomas significa que tu cerebro tiene otro aspecto y funciona diferente en comparación con el de tus amigos monolingües. Entonces, ¿qué significa realmente saber un idioma? La habilidad lingüística se mide según 2 habilidades activas, el hablar y el escribir, y 2 habilidades pasivas, el escuchar y el leer. Mientras que un nativo bilingüe posee casi las mismas habilidades en ambos idiomas, la mayoría de los bilingües del mundo saben y usan sus idiomas en diferentes proporciones. Dependiendo de su situación y de la forma en la cual aprendieron cada idioma, pueden clasificarse en 3 tipos generales. Por ejemplo, Gabriela se trasladó con su familia desde Perú a los Estados Unidos a la edad de 2 años. En su caso de bilingüismo simultáneo, Gabriela desarrolla 2 códigos lingüísticos al mismo tiempo a través de un único grupo de conceptos y aprende inglés y español a medida que comprende el mundo que le rodea. Por su parte, su hermano adolescente es un bilingüe consecutivo que trabaja con 2 grupos de conceptos mientras aprende inglés en la escuela y sigue hablando español en casa y con los amigos. Por último, los padres de Gabriela son probablemente bilingües de edad adulta, que aprendieron un segundo idioma por medio de su primer idioma. Debido a que cualquier bilingüe puede llegar a ser competente en sus idiomas, sin importar el acento o la pronunciación, la diferencia no es evidente para todos. Pero avances recientes en la tecnología de exploración cerebral permiten a los neurolingüistas entender cómo los aspectos específicos del aprendizaje de idiomas afectan el cerebro bilingüe. Se sabe que el hemisferio izquierdo del cerebro es dominante y analítico en los procesos lógicos,
mientras que el hemisferio derecho es más activo en los procesos emocionales y sociales, aunque no se trata de una clara separación. El hecho de que el idioma incluye ambas funciones, mientras que la laterización se desarrolla gradualmente con la edad, ha contribuido a la hipótesis del periodo crítico. Según esta teoría, los niños aprenden idiomas más fácilmente porque la plasticidad de sus cerebros en desarrollo les permite usar ambos hemisferios en la adquisición de idiomas. Mientras que en la mayoría de los adultos, el idioma está limitado a un solo hemisferio, por lo general el izquierdo. Si esto es cierto, aprender un idioma durante la infancia puede ayudarte a alcanzar una comprensión holística de tus contextos social y emocional. Por el contrario, estudios recientes demuestran que el aprendizaje de un segundo idioma en la edad adulta muestra menos parcialidad emocional y un enfoque más racional a la hora de afrontar problemas en este segundo idioma que en el idioma nativo. Pero independientemente de la edad de aprendizaje de nuevos idiomas, ser multilingüe le ofrece a tu cerebro algunas ventajas importantes. Algunas son incluso visibles, como una mayor densidad de la materia gris que contiene la mayoría de las neuronas y sinapsis, y más actividad de estas áreas cuando se habla un segundo idioma. Una intensa actividad de un cerebro bilingüe durante toda la vida también puede ayudar a retrasar la aparición de enfermedades como el Alzheimer y la demencia hasta incluso 5 años. La idea de que el bilingüismo conlleva muchos beneficios cognitivos puede parecer obvia hoy en día, pero hubiera sorprendido a los primeros expertos. Antes de la década de los 60, al bilingüismo se le consideraba una discapacidad que alentaba el desarrollo del niño al forzarlo a usar demasiada energía para distinguir entre dos idiomas, una perspectiva basada en gran medida en estudios sin validez. Y aunque un estudio más reciente demuestra que los tiempos de reacción y los errores aumentan en estudiantes bilingües durante las pruebas interlingüísticas, también demuestra que el esfuerzo y la atención necesaria para cambiar de un idioma a otro generan más actividad y fortalecen potencialmente la corteza prefrontal dorsolateral. Esta es la parte del cerebro que juega un papel importante en las funciones ejecutivas, la resolución de problemas, la transición de una tarea a otra y en la capacidad para filtrar cualquier información irrelevante. Así que aunque el bilingüismo no te haga más inteligente, sí ayuda a que tu cerebro se mantenga sano, complejo y activo. Y aunque no hayas tenido la buena fortuna de aprender un segundo idioma en tu niñez, nunca es tarde para hacerte un favor y dar el salto lingüístico del hello en inglés al hola, bonjour o ni hao, porque cuando se trata de nuestro cerebro, un poco de ejercicio puede servirte de mucho. ¿Desea seguir ejercitando su cerebro? Suscríbase a este canal para siempre aprender algo nuevo. Tenga la curiosidad, manténgase conectado. Bien, entonces, más que todo era para una introducción, ¿no?, al tema del bilingüismo. Aquí tenemos en el cuerpo diferentes, ¿no?, que nos dan diferentes definiciones del bilingüismo. Entonces, los autores más activos nos hablan más que todo de que el bilingüismo va equilibrado, en el cual se dominan las dos lenguas, ¿no? Y los autores que son más nuevos, más recientes, nos dicen que el bilingüismo tiene especificaciones comunicativas y tienen relación con el entorno cultural. Entonces, por ejemplo, el primero, que es Bloomfield en 1933, nos dice que el bilingüismo implica un dominio de dos lenguas, igual que un nativo, ¿no? En otras palabras, es la capacidad para hablar dos lenguas, como lo hacen los hablantes de la lengua materna, produciendo enunciados bien formados, portadores de significación. Haugen en 1953 nos dicen que la persona bilingüe puede utilizar expresiones completas y con significado en diferentes lenguas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Weiss nos dice el uso directo, activo y pasivo de dos lenguas por el mismo sujeto hablante, ¿no? Entendiendo por activo cuando se habla y pasivo cuando se recibe o se entiende, ¿no? Menciona también lo que nos dice el video, ¿no? Después también, por ejemplo, McNamara en 1967 nos dice que es la capacidad para desarrollar algún nivel de competencia, hablar, leer, entender y escribir en una segunda lengua, ¿no? Después,
aquí, por ejemplo, Serdama So nos dice en 1986 que es la aptitud del hablante para utilizar indistintivamente dos lenguas. Por extensión, dícese de la condición sociolingüística por la que una comunidad emplea dos lenguas distintas para cubrir exactamente los mismos cometidos comunicativos, colectivos y privados, ¿no? Entonces, esas son algunas definiciones. Después, también mencionó en el SEO, existen diferentes tipos de bilingüismo, puede ser por edades o sino por el momento de adquisición, ¿no? Del bilingüismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro en el que tenemos la dicotomía sobre el bilingüismo y nos muestran cómo las diferencias. Entonces tenemos el bilingüismo coordinado versus el bilingüismo compuesto, en el cual nos dice que el bilingüismo coordinado posee un sistema con dos significantes y dos significados, ¿no? En que los significados de las palabras equivalentes de las dos lenguas están separadas y remiten a dos conceptos diferentes o ligeramente distintos, mientras que el bilingüe compuesto solo posee un sistema de significaciones, lo que quiere decir que el significado conduce a los mismos conceptos o conceptos equivalentes. Luego tenemos el bilingüismo temprano versus el tardío, ¿no? Que se refiere, en el caso del bilingüismo temprano, a los que han adquirido dos o más lenguas en sus primeros años de vida. Y el tardío se refiere a aquellos sujetos que han aprendido su segunda lengua más tarde, ¿no? A partir de la pubertad lingüística o posterior a esta. Luego tenemos el bilingüismo simultáneo versus el sucesivo, ¿no? Aquí nos dice que los bilingües han aprendido sus dos lenguas simultáneamente de los que han aprendido con antelación a la segunda, ¿no? Como mencionaba aquí, por ejemplo, la niñita de 2 años que viajó, ¿no? A otro país, que se trataría del bilingüismo simultáneo. Luego tenemos el bilingüismo aditivo versus el sustractivo, ¿no? En el cual hace mención al enriquecimiento personal por la adquisición de una segunda lengua conocida o prestigiosa, ¿no? Opuesta a la adquisición de otra lengua condicionada por la necesidad económica, usualmente, ¿no? Que conlleva al alejamiento o al abandono de una primera lengua, ¿no? Y sustitución de la nueva. Por ejemplo, si viajamos a otro país, digamos, en el que se habla otro idioma y dejamos de utilizar el primer idioma, ¿no? Luego tenemos el bilingüismo popular versus el elitista, en el cual aquí nos dice que el bilingüismo popular son las condiciones de grupos étnicos dentro de un solo estado que tienen que volverse bilingües involuntariamente para poder sobrevivir, ¿no? Y el segundo nos dice que el bilingüismo elitista es el privilegio de miembros bien educados de clase media en la mayoría de las sociedades, ¿no? También cuando hablamos de bilingüismo hay ciertas perspectivas, ¿no? Del fenómeno bilingüe, que es el multilingüismo, el plurilingüismo, el culturalismo, culturalidad y bialfabetización. Entonces, el multilingüismo es básicamente el conocimiento de varias lenguas, ¿no? O la coexistencia de distintas lenguas. Nada, por ejemplo, hay países en los que se habla francés e inglés, ¿no? Incluso otro idioma adicional. Y se puede lograr simplemente diversificando las lenguas que se ofrecen en un centro escolar o sistema educativo concreto. El plurilingüismo, ¿no? El enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de una lengua, no guarda estas lenguas y culturas en compartimientos mentales estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y experiencias lingüísticas en las que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan, ¿no? Luego tenemos el biculturalismo, que es la competencia o habilidad del individuo para actuar en dos contextos de acuerdo con los requisitos y reglas de cada cultura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, puede ser un niño que viaja, que en casa tiene la cultura, por ejemplo, de Perú, pero saliendo de casa va a la escuela y tiene la cultura nueva a la que se está enfrentando, ¿no? Por ejemplo, si viaja a Estados Unidos, tiene esa cultura. Ahora, si estamos hablando de un niño sordo,
tenemos su comunidad, que es su comunidad sorda, y luego tenemos también la comunidad oyente. Entonces, también se considera cultural. Luego tenemos la interculturalidad, que es comprendida como el conocimiento y aceptación de la diversidad cultural y aceptación de la diversidad cultural, contexto de permanente comunicación y negociación social entre grupos e individuos que afirman su cultura. Y por último, y alfabetización, que se entiende como la capacidad de leer y escribir en dos lenguas, ¿no? La cultura profundiza la comprensión, la lectura profundiza la comprensión de los matices culturales presentes a la lengua, mientras que la escritura permite entender los marcos para organizar y expresar pensamientos efectivamente. Ahora, ¿qué pasa con las personas sordas? ¿Ellos se comunican también de forma bilingüe? La respuesta es que sí, ¿no? Las personas sordas a menudo hablan en el lenguaje de señas o lenguaje de signos, ¿no? Que esa vendría a ser su lengua materna. Pero además de eso, aprenden otra lengua más, que es la lengua más hablada en el país, donde, por ejemplo, aquí, ¿no? El castellano. Ellos la aprenden sobre todo de forma escrita, pero también de forma oral. Y adicional a eso, también, por ejemplo, la lectura de labios o lectura labiofacial. Entonces, a través del lenguaje de señas, los niños sordos cuentan con un lenguaje básico, ¿no? Que pueden aprender de manera natural, así como los niños sin deficiencias auditivas aprenden una lengua, igualmente su lengua de ellos es el lenguaje de señas, ¿no? Y tras dominar este lenguaje de señas, ellos cuentan con una base lingüística, ¿no? Que les va a permitir aprender la lengua hablada, ¿no? Así como, por ejemplo, los señores que viajan, que son ellos ya tenían establecido su lengua, que era el castellano, porque viajan a Perú, y llegan allá y lo relacionan con el lenguaje que ya tienen, con la lengua que ya tienen, que es el castellano, ¿no? Entonces, es su base. A finales de los 70, ¿no? Los científicos descubrieron que las personas sordas viven en una situación bilingüe, pero también en una situación bicultural, ¿no? Por ejemplo, niños que crecen con padres de nacionalidades distintas, ¿no? Por ejemplo, como la alemana y la estadounidense, ellos muestran elementos de ambas culturas, ¿no? Y estos niños se consideran biculturales. Ahora, ¿qué pasa con los niños sordos? Pasa lo mismo. Ellos se confrontan con dos lenguas, dos culturas diferentes. Por una parte tenemos el lenguaje de señas y la cultura de las personas sordas, y por otro lado tenemos la lengua hablada y la cultura de las personas sin deficiencias auditivas, ¿no? Entonces ellos también están en una situación bilingüe y bicultural. Ahora, en una tesis de Jessica Wallace, titulada Bilingüismo e Identidad Cultural en las Personas Sordas, nos dice, ¿no? Llega a la conclusión de que el reconocimiento del lenguaje de signos como un idioma distinto está relacionado al reconocimiento de las personas sordas como una cultura distinta. Entonces, las personas sordas consideran a sí mismo una minoría cultural con la lengua propia, ¿no? Pero de todos modos tienen su cultura. Entonces, las personas sordas sin deficiencias auditivas, como las sordas, podrán gestionar más fácilmente sus dos lenguas y sus dos culturas, ¿no? Y bueno, eso sería todo, licenciada. Muy bien, excelente. Te felicito, Romy. Han buscado, así hay que exponer, chicos. Siempre les dije que hay que buscar lo que son bases, libros, ¿no? Lecturas, donde se encuentra la información y yo sé de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando ustedes exponen, no es solamente lo que encuentran en Google, sino teniendo como base eh, ya de otros autores que han investigado, ¿no? De eso se trata. Muy bien, Romy, ha explicado muy bien la parte del bilingüismo, porque es importante saber esto para la persona, para poder entender nosotros a la persona sorda cuando ellos nos dicen, mi papá es oyente, pero él es sordo, por ejemplo, ¿no? O son de padres sordos y el niño también es sordo. Entonces, ahí ya va cambiando nuestra metodología y vamos a ir entendiendo ese proceso del cerebro del niño, ¿no? De esa persona que tiene esa discapacidad y cómo ha ido ellos dentro de su procesamiento mental, del procesamiento lingüístico que tienen, va a ir variando, ¿no? Cada uno dice, pero son iguales, han estudiado lo mismo, están ahí, se la han implantado, se tiene todo, pero no se tiene en cuenta la parte cultural, o sea, y
y la parte, en este caso, de la nacionalidad. Bien, ustedes saben que acá, por ejemplo, yo tengo acá cerca de FATA, y les comenté que en FATA existe lo que es el, vienen a ser misioneros, ¿no? Los misioneros son de muchos lugares, ¿no? Vienen de diferentes países. Y es por eso que los niños que están aquí, que es como un internado para ellos, porque muchos de ellos viven ahí, porque son niños huérfanos con déficit auditivo, obviamente son, uno, tiene muchos idiomas, hay algunos hasta 4 idiomas que hablan, y los niños que son oyentes, que son hijos de estas personas, también empiezan a tener esta parte del bilingüismo, ¿no? Porque tienen el castellano, tienen su idioma materno, aprenden el inglés y encima aprenden el idioma, o sea, el otro idioma que es el lenguaje de señas. Y con la persona sorda sucede lo mismo. Tiene que hacer una lectura labiofacial del inglés, tiene que, del castellano, tiene que observar, ver, tratar de interpretar y aparte su lenguaje de señas, ¿no? Y si hablamos eso solamente en cuanto al procesamiento, imagínense en las personas en la comunidad, ¿no? La comunidad que es de diferentes idiomas y naciones, ¿ya? Entonces, para poder entender eso y por qué muchas veces algunos fonemas, algunas palabras se les es difícil, tenemos que indagar sobre esta parte donde se desarrolla el niño. Muy bien, entonces continuamos. A ver, vamos a colocar acá Romy, ¿no? Diana, ¿me escuchas? Sí, licenciada, me escucha muy bien porque no tengo celular, no tengo computadora, solo tengo tablet y no tenía internet. Me están compartiendo megas ahorita. Justo Romy me acaba de escribir. Ya, muy bien. Entonces, puedes pasar tu exposición, tu Sí, trabajo, lo puedes mandar a tus compañeras y ellas lo pueden colocar y tú expones. ¿Sí? sí, ¿Listo? sí, ahí comparto. Para complementar lo de Romy, acuérdense que la lectura labiofacial es uno de los enfoques de la corriente oralista, ¿sí? Lo que ha hecho el bilingüismo y lo que expuso sobre la lectura labiofacial. Ahora Diana va a exponer sobre el lenguaje dactilológico, que viene a ser